Muy buenas tardes. Gracias por la presencia. Me excuso, acabo de salir corriendo de una reunión que realmente eh, a mí me agarra una angustia el tema de la mafia de los pagarés. Sabemos que muchos compatriotas están trabajando y sufriendo por esta corrupción que estamos tratando de encontrar un mecanismo de solución. Están presentes en la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud la senadora Armelinda. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los demás miembros. El senador Natalicio Chase. Buenas Buenas tardes. tardes, presidenta. Buenas tardes, senadores. Esta tarde tenemos la presencia del viceministro Eduardo, que ya es un compañero más o menos acá de trabajo. Trabajamos de manera coordinada y creo que eso trae muy buenos beneficios a, a lo que nos interesa, que es velar por la protección de la niñez y adolescencia del Paraguay. Buenas tardes, viceministro. Buenas tardes, estimada senadora, estimados senadores que nos están siguiendo en modo virtual, senador Chase, senadora Hermelinda, ¿verdad? Que realmente son, así como dijo la senadora Isabela, somos ya un equipo que está trabajando en varios frentes de batalla en pos del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Yo diría incluso, ¿verdad?, como nunca antes en la historia democrática de nuestro país, se está trabajando en forma conjunta entre Ejecutivo y Legislativo en el ámbito de niñez en forma coordinada. Muchas gracias, viceministro. Quiero dar el uso de la palabra. Antes que nada, bienvenidos a todos los representantes, directivos de todos estos hogares, ¿verdad?, de cuidados alternativos que siempre defiendo y agradezco de todo corazón que existan, porque en la medida que el Estado lastimosamente no puede dar esa cobertura, estuvieron ahí haciendo esa milla extra para cuidar, proteger a ese niño. Y es una defensa que siempre hago en el pleno con mis colegas, de que eventualmente el hecho de que no existiesen, ¿qué haríamos con esos niños? ¿Verdad? Entonces, es así que se plantea esta iniciativa que quedó un poco rezagada en el tiempo, pero que amerita su tratamiento. Directora. Sí, en este estadio quiero comentarles que este proyecto de ley que modifica los artículos 4, inciso I, G, 12 y 116 de la Ley 6.486/2020 de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula las medidas de cuidados alternativos y la adopción, ha sido presentado por la senadora Lizarela Valiente y el señor senador Basilio Núñez de fecha 13 de diciembre del 2023. La Comisión de la Niñez, Adolescencia y Juventud ha aconsejado la aprobación con modificaciones del proyecto de ley el 18 de marzo del 2024. Lo que se pretende modificar en este proyecto de ley es ampliar el plazo para que los hogares puedan para que puedan poner en orden su infraestructura. Y con este proyecto de ley se amplía el plazo de 3 años computados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Excelente. Sí, la idea es que este miércoles yo pida el tratamiento sobre tablas, ya teniendo en cuenta que la realidad es que en términos legales estamos de manera irregular
y lo que queremos es justamente que estén de manera regular y que en este tiempo también unamos esfuerzos desde la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, articulando trabajos, además, con la dirección de Dicuida, el viceministro, para que podamos plantear esa colaboración en términos presupuestarios este año en el estudio del presupuesto general de la Nación. Así que yo considero que estamos todos comprometidos y mirando hacia el mismo sentido, y ese compromiso va desde la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, y considero que ustedes también harán sus esfuerzos para poder ayornar la infraestructura en términos que hoy la legislación les compromete, ¿verdad? En el sentido de que ahora va a explicar técnicamente el viceministro. Muchas gracias, senadora. Quiero expresar mi agradecimiento a todos los directores de las entidades de abrigo. Les traigo también los saludos del ministro Walter Gutiérrez, quien hoy debía haber estado aquí, ¿verdad? Él quería estar aquí, fue convocado nomás en Burú Villaroga por hechos de público conocimiento. Pero esta reunión de trabajo con la Comisión de Familia es sumamente importante, porque aquí nosotros queremos resaltar el trabajo que por décadas las entidades de abrigo se están haciendo cargo. El trabajo que por décadas ustedes están realizando con amor, con compromiso, y hay que decirlo, ¿verdad?, en forma autónoma, incluso, ¿verdad?, antes de que exista una legislación específica, incluso antes que exista el Código de la Niñez, antes que exista la Ley 7486, ¿verdad?, e incluso ahora que existe la ley, pero que todavía no están los recursos suficientes para poder apoyarlos. Durante muchos años existió como una especie de antagonismo entre lo que es la protección con familias acogedoras y la protección en entidades de abrigo. Y nosotros queremos justamente deshacer ese mito. Ese es un mito porque son modalidades de cuidado complementarias. Son modalidades que uno aplica, por ejemplo, a un niño que está en situación de consumo de sustancias. Uno no puede llevarle a una entidad de abrigo de buenas a primeras. Voy a dar con ejemplos. ¿Por qué? Porque hay una situación de abstinencia, hay una situación de un cuidado especializado que debe tener ese niño, y después de un proceso podemos evaluar la modalidad de acogimiento familiar. Tenemos las víctimas de trata, tenemos también, ¿verdad?, el tema de niñez indígena. O sea, hay muchos, que tenemos también familias acogedoras indígenas, pero hay muchos contextos específicos que nosotros tenemos que tener en cuenta, y tenemos que por eso fomentar esa armonía en la legislación y esa armonía en las prácticas institucionales. Sara, técnica, si me puede ayudar, tenemos una presentación para poder brevemente mostrarles un poco el trabajo que hemos realizado. Una presentación. Sin audio, sí, es una presentación.
modo presentación no se puede poner ahí. Son cuestiones que pasan acá, las cuestiones técnicas. Ahí está. Ahí comenzamos. Bueno, primeramente quiero referir que nosotros desde que iniciamos la gestión en el año 2023, con el ministro Walter Gutiérrez tenemos la claridad de que el cuidado alternativo es un eje transversal del gobierno del Paraguay y que el señor presidente de la República, Santiago Peña, y la primera dama de la Nación, la señora Leticia Ocampos, han priorizado dentro de la construcción de las políticas públicas sociales. Ahí nosotros en ese contexto hemos encontrado un aliado estratégico en el Congreso Nacional a través de la Comisión de Familia que preside la senadora Lizarela Valiente, en el que también el senador Chase, la senadora Hermelinda, ¿verdad? Son aliados claves para que nosotros podamos construir, primero radiografiar, tener el panorama y empezar a ejecutar las acciones que ya la hicimos. Una de las primeras acciones que tuvimos fue justamente el fortalecimiento de la dicuida, porque la dicuida nosotros no podíamos, la ley imponía muchísimas responsabilidades a esa nueva dependencia, pero ¿qué pasó? La ley que establecía esa dependencia vino, como decimos con el ministro Walter, nació tarde y pobre. Nació tarde porque nació más de 20 años después casi 20 años después de que se promulgó el Código de Niñez, y nació pobre porque vino sin un guaraní. Entonces era sumamente difícil que podamos nosotros aplicar en un ideal todas las acciones que la ley 6486 establece, que son excelentes, pero no se podía en la práctica. Entonces allí con la senadora Lizarela le contamos esto, y la senadora Lizarela impulsó una ampliación presupuestaria para el Ministerio de la Niñez en ese 2023 para el 2024, y entonces el año pasado hicimos el fortalecimiento institucional de todas las dependencias, la descentralización de la dicuida, con equipos técnicos en los departamentos. Una cuestión que era una necesidad imperante para poder planificar las siguientes acciones. En virtud de eso, ¿verdad? También establecimos una línea de prevención de la separación de la familia, para que nos lleguen luego esos chicos, los niños que fueron víctimas de vulneración de derechos, no lleguen al cuidado alternativo, porque muchas veces la situación era la pobreza. Entonces había casos en el que podíamos evitar la institucionalización de los niños. La anterior podemos poner primeramente, la primera, dice nomás la primera, la anterior. La primera, falta una más, ahí. Hoy en acogimiento familiar, nosotros cuando comenzamos la gestión teníamos aproximadamente 60 familias acogedoras. Hoy tenemos 217 familias acogedoras operativas y tenemos ya más de 300 que ya están ¿verdad? A la espera de poder dar esa mano, esa ayuda a los niños que más lo necesitan. Eso es algo muy importante, porque siempre antes estábamos corriendo detrás de buscar familias. Hoy ya tenemos familias que están esperando. Tenemos 780 niños que están en entidades de abrigo, que están protegidos por ustedes, por las personas que aquí están presentes, que tiene el número de niños más alto en cuidados alternativos en el país. La idea es que en algún momento nosotros podamos justamente descomprimir esta cantidad de niños que están en entidades de abrigo sin que ello implique un menoscabo al servicio, al compromiso y a la responsabilidad que ustedes están teniendo. Acá va el otro dato preocupante. Tenemos 3.618 guardas judiciales que también la dicuida debe supervisar en cooperación con los equipos asesores de justicia de los respectivos juzgados. Y tenemos 1.845 residencias educativas que son los internados en el Chaco. En total, nuestro espectro conocido
porque a medida que nosotros también vamos fortaleciendo la llegada misional del Estado a través de las diferentes, de sus diferentes áreas, tenemos 6.460 niños en cuidados alternativos. Ese es nuestro universo. Siguiente lámina. Esta es nuestra radiografía de las entidades de abrigo en el país. Tenemos 36 entidades de abrigo. Ahí está la radiografía de dónde están localizadas cada una de ellas, en qué departamentos, lo que da lugar, ¿verdad?, al número de 780 niños que están protegidos actualmente a nivel país. Siguiente. Estos son algunos datos, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, creo que es muy ejemplificador, ¿verdad?, para poder tomar las decisiones con respecto a las políticas públicas. Tenemos un mayor número, ¿verdad? Tenemos 780 niños que no están con declaración de estado de adoptabilidad y tenemos allí, sí, ahí creo que se omitió un número, directora, en ese número, en esa torta. ¿Cuántos son los niños con declaración de estado de adoptabilidad? 54 son de ese universo de 780. 54 niños tienen declaración de estado de adoptabilidad, pero que por diferentes circunstancias es muy complicada ya la adopción por parte de esos niños, que son también brechas que nosotros queremos romper justamente con el programa de Familias de la Guarda, porque para nosotros ustedes y las familias son ángeles de la guarda para esos chicos que queremos fortalecer y también prepararlos para la vida independiente y adulta. De estos 780, el rango de edad, 16 entre 9 a 13 años es el mayor rango, pero tenemos también chicos de 0 a 4 años, y acá veo a la escribana, que es una gran aliada nuestra, que justamente, ¿verdad?, protege a esa franja etaria. Porque esos chicos, nosotros necesitamos que estén con familias acogedoras, los chicos de primera infancia. Y si se fijan en los dos pedazos de torta, de 0 a 4 y de 5 a 8, ven que es una franja importante con respecto a esa franja etaria. Y después tenemos los chicos más grandes, ¿verdad?, de 14 a 17, tenemos también los de 9 a 13, que son los que nos establecen cuál va a ser nuestro enfoque para poder direccionar las políticas públicas y que éstas lleguen eficientemente a cada niño conforme a su necesidad. Siguiente. Esta es la situación del proceso de transformación de las entidades de abrigo. Tenemos actualmente, de las 36, tenemos una inactiva, tenemos 10 en proceso de transformación, tenemos 17 que ya están en la etapa residencial y tenemos 8 que tienen todavía el modelo institucional. O sea, más o menos la mitad de ellas están todavía en un proceso de transformación. Estas 8 que tienen la modalidad institucional no es que son reacias a cambiar de modelo. Estas 8 que tienen la modalidad institucional nos refieren que tienen dificultades para cambiar el modelo y que esa dificultad principalmente es económica. Siguiente. Estas son las entidades de abrigo del Estado. Aparte de que el Estado tiene el programa de acogimiento familiar, tenemos 4 entidades de abrigo que dependen del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Pero las otras, y acá es muy importante por eso resaltar el rol que cumplen ustedes, 32 entidades de abrigo dependen de organizaciones de la sociedad civil que históricamente se hizo cargo de esta problemática a lo largo del Estado y en forma supletoria a la responsabilidad inherente al Estado viene protegiendo a los niños. Esta es la historia que nosotros queremos cambiar hoy en día. Siguiente. Tenemos estas entidades de abrigo, ¿verdad? Los que nos han referido es que 21 de ellas, 15 de ellas tienen algún tipo de equipo técnico, todavía insuficiente. Y 21 de ellas nos han referido que no tienen equipo técnico. Esto es muy importante porque ustedes saben la importancia de los equipos técnicos para poder abordar en forma correcta, respetuosa, en virtud al interés superior del niño, a cada situación de vida. Siguiente. Entonces aquí está, ¿verdad?, cuál es el monto que el Estado destina
a las entidades de abrigo desde el presupuesto general de gastos de la Nación. Tenemos que reciben el objeto de gasto 842, la entidad de abrigo Albino Luis, recibe Aldeas Infantiles SOS, recibe la entidad de abrigo Divina Misericordia, Pequeño Cotolengo, Sagrado Corazón, la entidad de abrigo Su Refugio y Unidos por Cristo. En total son 2.460 millones y monedas. Pero acá quiero hacer una salvedad, ¿verdad? De esos 2.400 millones, más o menos 1.500 millones se le otorga a la entidad de abrigo Pequeño Cotolengo, que Pequeño Cotolengo también cuida, protege a adultos. Entonces hay como que se disfraza ese monto y lo que queda más o menos son 1.500 millones, más o menos, que es lo que el Estado en forma independiente otorga a las entidades de abrigo. Siguiente. Y ahí es donde nosotros también fuimos consultándoles y estuvimos preguntando, trabajando en equipo con ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales necesidades? 21 entidades de abrigo nos dijeron que el principal problema es la falta de equipo técnico. 17 de ustedes, ¿verdad?, de las entidades de abrigo, nos dijeron la poca cantidad de cuidadores. Otros nos refirieron la necesidad de reparación de la infraestructura. Si ustedes se fijan, 11 nomás dijeron que el tema de la infraestructura es un problema. El principal problema es el sostenimiento del equipo técnico. Sí. Disculpen, pero yo pues soy muy expeditiva. Y sobre el punto, ya te quiero preguntar algo. ¿Funcionarios públicos pueden cumplir esta labor en estas instituciones y que sean comisionados? Podrían hacerlo, pero nosotros dentro de la experiencia del ministerio Sí. no recomendamos, ¿verdad? Ok. Porque uno, y lo digo acá sin ningún tipo de pudor, ¿verdad? Muchas veces el funcionario público es nombrado, contratado, luego ya es nombrado y después ya deja de rendir en forma acorde a las necesidades, a los requerimientos. Sin embargo, nosotros creemos, ¿verdad?, de que si esos contratos van directamente por parte de las entidades de abrigo pueden medir el rendimiento, porque si no va a ser un matrimonio forzado. Nosotros vamos a contratar, el ministerio puede contratar, le designa a ustedes, pero después no le gusta a ustedes y no se puede reemplazar y se queda ya ese funcionario ineficiente dentro del Estado. Entonces es mejor que ese contrato, esa potestad de contratarle al equipo técnico quede a cargo de las entidades de abrigo y que ustedes mismos midan el rendimiento del mismo. Si no sirve, muchas gracias. Entonces, lo ideal sería planificar que ese rubro de contratación de profesionales sea responsable, se puede plantear en un presupuesto que manejen estas entidades. Así mismo. Gracias. Eso. Sí. Prosiguiendo, otras todavía no. Después también nos dijeron, ¿verdad?, las dificultades para la cobertura de servicios básicos, pago de energía eléctrica, agua, entre otros, ¿verdad? También la dificultad al acceso de servicios de salud, 13 de ellas nos dijeron eso, no cuentan con movilidad propia, esa es otra también dificultad que nos refirieron. Sí. Otra pregunta. Las entidades que son fundaciones, asociaciones, que están exclusivamente para este fin, ¿pueden ser exonerados por el Estado en cuanto a los pagos de servicios básicos? Habría que consultar, no quiero ser irresponsable. Ok, anota un poco eso. Habría que vamos a ver. comentar eso, Gracias. hablar con los compañeros de la ANDE, hablar un poco con los compañeros de la ESAP, ¿verdad?, y ver un poco esa cuestión. Perfecto, porque lo que tiene que ver con, por ejemplo, impuesto inmobiliario, sí pueden ser exonerados o por lo menos tratados de manera Diferenciada, especial en sí. ese sentido. Así que voy a plantear un poco si es que podrían recibir algún tipo de exoneración, algún tratamiento especial estas casas que realmente están cumpliendo una labor social. Sí. Gracias. Sí, un ratito le voy a dar la palabra sobre el punto. Sí, por favor. ¿Puedo usar el micrófono? Entonces queda grabado. ¿Así? ¿Ahí? Solamente el tema del impuesto inmobiliario. Muchas veces, en nuestro caso, es una casa alquilada. No sé si en esos casos se puede pedir. Sí. No, que en el caso de impuesto inmobiliario, como decías, me parece súper interesante. Pero en nuestro caso, por ejemplo, casa alquilada,
se puede, no, en ese caso no, ¿verdad? Solamente si es propiedad de la asociación o fundación. Ok, esa nomás es la consulta. Gracias. Habría que ver. Periodo del usufructo para ese fin. Sí. En el contrato se podría plantear en términos legislativos, acá la doctora también me puede ayudar, que es experta en cuestiones jurídicas, que en el contrato de locatario-locador sea con qué fin, si es vivienda, si es para este tipo de rubro, para este fin, entonces ahí se podría plantear que sea temporal esa exoneración para ANDE, ESAP y otros servicios básicos, ¿verdad? Eso se podría plantear en términos legales. Yo creo que al alquilarle a la fundación mismo, ya el ministerio justamente le puede expedir una constancia de que funciona en ese lugar una fundación, y con eso se habla con la municipalidad en cuestión y se llega a la exoneración. Siempre va a haber una vía, no es algo que esté prohibido. Entonces lo que no está prohibido está permitido. Sí. Muchas veces también nosotros ya lo hacemos eso, ¿verdad? Con muchos municipios dialogamos, ¿verdad? Y en el casi 100% cuando nosotros levantamos el teléfono y llamamos a los intendentes, porque hablamos con los intendentes directamente, que justamente ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Ahora tenemos una llegada también diferente con los municipios, porque aquí con la senadora también hemos trabajado el año pasado con un otorgamiento de recursos a las CODENIS, porque ¿cuál era el problema? El problema siempre era que ¿cuál era lo que siempre decía la gente? Doy código a la CODENI, no anda. Entonces, ¿cuál era el problema? Que nosotros nos fijamos, ¿verdad? ¿Por qué no anda la CODENI? No anda entre comillas, porque no tenía recursos, ¿verdad? Entonces ahora nosotros hicimos, ¿verdad?, una gestión, acá gracias a la senadora, y logramos ampliar un presupuesto y estamos otorgando otra vez recursos a los municipios, pero bajo ciertas corresponsabilidades, entre ellas que fortalezcan a la CODENI, que tengan construcciones, por ejemplo, de centros día para los chicos, que trabajen, por ejemplo, que generen dispositivos de respuesta inmediata en sus CODENIs, ¿verdad? Lo que ellos quieran, ¿verdad?, en base al diagnóstico de la problemática de su territorio, porque no es el mismo el problema de aquí de Asunción que el problema de, no sé, allá de Pedro Juan Caballero o de Concepción, ¿verdad? Varía. Entonces, ese diagnóstico tienen que remitirnos ellos y nosotros vemos ahí cómo aumentar ver un poco el tema del presupuesto para poder otorgarles bajo ciertas condiciones, entre ellas también la capacitación de sus funcionarios y también, ¿verdad?, la aplicación de un enfoque de derecho de la niñez y la adolescencia dentro de todas sus áreas correspondientes. Un ejemplo de ello, el tema del REDAM, por ejemplo, que no se expidan las licencias de conducir a los padres morosos con respecto al cumplimiento del deber legal alimentario. O con respecto a esto, por ejemplo, ¿verdad?, el tema de la exoneración de impuestos para las entidades de abrigo. O sea, tenemos abierta esa chance hoy en día. Siguiente lámina. El año pasado nosotros hemos iniciado un proceso de fortalecimiento, ¿verdad?, de empezar a explorar. Y acá la miro a Cristina, ¿verdad?, que el año pasado le hemos ayudado, ¿verdad?, en honor al esfuerzo que está haciendo, ¿verdad?, porque no tiene nada que agradecernos ella a nosotros. Esta es una responsabilidad del Estado que se trabaja en equipo. Entonces el año pasado nosotros exploramos esta posibilidad y hemos transferido 220 millones al hogar Las Tías. ¿Por qué digo que exploramos? Porque esto es algo que no se realizó a ninguna entidad de abrigo en forma previa, desde el ministerio. Siempre era desde el Congreso. Entonces ahora, porque exige una adecuación también de las prácticas, ¿verdad?, de cómo encarar el proyecto, y lo exploramos con Cristina y también lo exploramos con otras dos entidades, pero en cuanto a alimentos, no en cuanto a recursos monetarios. Y ahora para este año tenemos una proyección para el 2025 en forma muy planificada, ¿verdad?, exprimiendo cada guaraní para que nos rinda con el hogar Las Tías nuevamente, con el hogar Guadalupe, que necesita una
un apoyo, ¿verdad? Y también en el tema de alimentos con Sagrado Corazón y Divina Providencia. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué ustedes han sido convocados acá? Porque nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque nosotros queremos ayudarles a todas las entidades de abrigo del país. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra meta. Y por eso venimos aquí, ¿verdad?, a trabajar con la... Yo vine y le planteé esto a la senadora Lizarela y la senadora Lizarela nos ha abierto las puertas a esta posibilidad y por sobre todo a escucharles. Porque creo que esta es la posibilidad que muy pocas veces se ha dado de poder escucharle a las entidades de abrigo en cuanto a esta cuestión específica. Sí, porque siempre hubo mesas de leyes, de todo, pero no sobre este punto en específico, creo que es la primera vez. Y si me pueden corregir, si me equivoco, me lo dicen, ¿verdad? Pero sí, sobre este punto en específico, sobre explorar esta posibilidad de una ayuda o de un apoyo presupuestario específico. Siguiente. Pero para esto, además de nosotros apoyar, de que el Estado le apoye económicamente a las entidades de abrigo, si se puede llegar a las 36, nosotros también necesitamos adecuar esto legislativamente, porque si no, hoy vamos a estar en falta. Nosotros la ley fijó un plazo de 1 año primeramente, para que se adecuen a la modalidad del abrigo residencial. Pero ¿qué ocurre? Este cambio de transformación, este cambio de modalidad debe ser encarado en forma seria por el Estado, otorgando los recursos respectivos, porque esto no es con una varita mágica que nosotros hoy vamos a decir, acá se cambió la modalidad. No, esto necesita una operatividad, y una operatividad diferente, y acá estamos diciendo, ¿verdad?, justamente necesita una madrina para que pueda llevar sobre el peso de sus hombros este cambio, esta transformación del modelo de cuidado institucional al modelo residencial. Porque esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es irreal plantear que nosotros con los mismos recursos, con la misma situación, vamos a lograr cambios instantáneos. Eso no es cierto, no va a ocurrir. No ocurre ni no va a ocurrir. Tenemos que ser disruptivos. Tiene que haber un elemento que pueda hacer que ese cambio se genere. Ese cambio, ¿cuál que va a ser? El apoyo presupuestario. Si nosotros logramos el apoyo presupuestario a las entidades de abrigo, así como lo estamos haciendo con las CODENIS, vamos a lograr que se cambie ese rumbo que hoy estamos teniendo. Vamos a lograr que nosotros podamos decirle a las entidades de abrigo que le otorgamos ese apoyo del Estado, que podamos decirle, ya te dimos el apoyo, ahora te exigimos buenamente, ¿verdad?, cordialmente, esto a cambio. Ese es el planteamiento, esa es la cuestión que venimos hoy a conversar con ustedes y a plantearles, porque nosotros en esto somos aliados. Creo que lo que nos une a nosotros, a todos nosotros los que estamos aquí, es el interés en proteger a los niños. Tenemos en común y tenemos que fortalecernos en ese ámbito, que es nuestro punto en común. Y agradecerte, senadora Lizarela, a vos, al senador Chase, a la senadora Hermelinda y a todos los senadores, no me quiero olvidar ninguno de ellos, el senador Derlis Maidana, por ejemplo, también, que siempre nos apoya, todos los senadores que realmente para este tipo de cuestiones siempre están. Y recuerdo que con el senador Chase, contigo, senadora, en tu primer periodo, en tu primer año de gestión, en ese año 2023, comenzamos a recorrer y visitar las entidades de abrigo, lo cual también nos dio un panorama macro de cómo estaba la situación. Así es que agradecerles a ustedes, más que por estar aquí, por todo el empeño que le ponen a la protección de la niñez, porque ustedes son los protagonistas. Las vidas que ustedes salvan, las vidas que ustedes cambian, es algo que no tiene precio. Es algo que todo lo bien que ustedes hacen en el día a día, es algo que les va a volver como una bendición a cada uno de ustedes. Realmente yo estoy me emociona porque yo sé la historia de muchísimos chicos que día a día nos llegan y sé que sin el apoyo de ustedes a lo largo de toda la historia de nuestro país, otra hubiera sido la realidad de estos chicos. Así que nada más quiero decirles gracias. Aprovecharle para ustedes decirles gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias también, senadora. Y yo sí que ya quiero llorar y le quiero abrazar fuerte a cada uno de ustedes por ser ángeles realmente y por salvar esas vidas.
Yo creo que eso nos une, ese es el común denominador que prevalece en este momento en esta sala, el amor y el respeto que tenemos por la niñez y la adolescencia. Y hablando en términos prácticos, lo que yo este miércoles, si mis colegas me acompañan, quiero presentar en el Pleno es el tratamiento sobre tablas de esta ley, específicamente en el punto en que habla y hace referencia con el tiempo, ¿verdad? Y vamos a prolongar esos años a 3 años, con el compromiso de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud en plantear un presupuesto que pueda ayudar a las entidades que tienen a su cargo de poder hacer esa modificación en cuanto a su infraestructura. Así también vamos a modificar en el lugarcito donde dice que ese tiempo de prórroga de 3 años, vamos a sacar acá donde dice forma irrevocable, porque no sabemos lo que puede llegar a pasar. Vamos a apuntar a que los esfuerzos sean de que en 3 años las entidades que ustedes tienen a su cargo ya estén, vamos a soñar y vamos a decir que ya van a estar en condiciones según la nueva reglamentación, que es más o menos de un cuidador con 6 niños. Sí, así mismo, senadora, así mismo. Pero no, eso es lo ideal, ¿verdad? Vamos a hacer todos los esfuerzos, pero vamos a modificar estos artículos en el tiempo y también en aras de, si eso no se cumple, de que tenga otra vez una prórroga, pero lo ideal sería que así sea. Y hago referencia a esto porque lastimosamente los medios de comunicación a veces tergiversando un poco y llevando en el ámbito político, escuché que dijeron que yo quiero privar a los niños de crecer en un entorno familiar. Muy por el contrario. Soy una defensora acérrima y todos los días le pido a mi Dios, que nadie me puede cuestionar mi credo, que un niño, una niña siempre llegue dentro de un entorno familiar como corresponde. Mamá, papá, con amor, respeto, pero no siempre se da eso. Y en el caso de que no se dé eso, ustedes son un refugio para esos niños, para que eventualmente después puedan ser direccionados y que crezcan y se eduquen en un entorno como corresponde, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro afán y como dije en ese momento, no podemos agarrar y por ley cerrar todas las entidades que ustedes tienen a su cargo. ¿Y qué hacemos con esos niños? ¿Les repartimos como perrito y gatito al mejor postor? ¿Verdad que no? Entonces, en aras siempre de proteger y de respetar esa niñez, es que yo quiero proponerles este compromiso de nuestra parte y confío que mis colegas van a entender que aumentar este presupuesto en una medida en que ustedes también puedan hacer sus esfuerzos y que estos lugares sean estén de manera regular, ¿verdad, viceministro? Sí, por sobre todo en forma que tengan todas las herramientas, ¿verdad? Para poder proteger y realizar su trabajo en forma armoniosa a la legislación vigente. Yo les quiero agradecer una vez más, sí, por favor, si quieren hacer uso de la palabra, considero, yo les soy práctica. Nosotros a las 2:30 tenemos una reunión, así que tenemos media hora para poder hacer uso de la palabra. ¿Cuánto? Che, Sí. Dios, ella es 2 minutos cada uno, dice. Senadora, si Voy me a tratar de permite. ser lo más Sí, breve por favor. posible. Sí, un ratito, por favor, tiene el uso de la palabra el senador Natalicio Chase. Gracias, senadora. Usted sabe, senadora, que hemos acompañado desde el inicio, así como dijo el viceministro, y esto es de suma importancia, sobre todo teniendo en cuenta que no se puede terminar de golpe el periodo
sin que se haya resuelto el problema de fondo y tirarle a estos niños a la calle. Entonces esto es una medida que busca salvaguardar esa situación. Pero en el sentido de la presentación sobre tabla, senadora, ¿no podríamos incluir en la siguiente sesión como uno de los primeros puntos, primero o segundo punto, porque va a estar cargada nuestra agenda del miércoles? Usted estuvo presente en mesa directiva y entonces aseguramos y incluimos el primer punto de la siguiente sesión. Senador, muchísimas gracias. Valoro muchísimo tu acompañamiento, sobre todo en el aspecto político. Usted sabe, senador, que para mí su apoyo es demasiado importante. Quiero aclarar que lo que vamos a solicitar este miércoles es la prórroga en el tiempo para exigir a estas entidades que cumplan con las condiciones de infraestructura. Y más adelante, en septiembre, más o menos, se hace el estudio del presupuesto general de la Nación y ahí vamos a plantear también de dónde podemos ir viendo un presupuesto acorde para llevar esto adelante. Muchas gracias, senador. Sí, pueden ir anotándose para... Sí, tiene el uso de la palabra, por favor, sí, se puede identificar y hacer su comentario. Sí, buenas tardes a todas y todos. Soy Maggie Palau, psicóloga, soy comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Celebro que se tenga este espacio para conversar con algunas de las unidades ejecutoras de cuidado alternativo y también el apoyo que plantean vehiculizar a las unidades ejecutoras que durante muchos años realizaron una tarea que en realidad el Estado tendría que haber realizado. Sí me preocupa la prórroga que señalás, senadora, por lo siguiente. Me preocupa porque en el 2009 las directrices de Naciones Unidas ya hablaban de que las modalidades tenían que ser más personalizadas. En el 2012 la PONAPROE señalaba en la misma línea. En el 2015 el reglamento de la entonces Secretaría de la Niñez. En el 2020 la ley 6486, que establece solamente las modalidades familiar y residencial. En el 2022 se planteó extender de vuelta el plazo a través de la 6891. Nos llegó en mayo, Paraguay rindió examen ante el Comité de Naciones Unidas y en mayo lo que recomienda el comité es justamente la aplicación efectiva de la ley 6486. Yo creo que tenemos que buscar las soluciones donde están los problemas y no generar más problemas, y yo creo que plantear una extensión del plazo para que las unidades de modalidad institucional sigan funcionando no es, creo yo, la salida. Yo pienso que la ley como está bien. Sí creo que hay que vehiculizar apoyos y hay una segunda preocupación. El apoyo que yo escucho que se busca vehiculizar es en infraestructura, que creo que es absolutamente positivo, pero lo que más me preocupa a mí son los equipos técnicos de mantenimiento del vínculo, que es el motivo por el cual muchos niños siguen estando durante años y sin familia. Yo pienso que ahí está el nudo. El MNP hizo un informe especial de niñez. Tenemos este material en donde están los principales resultados. Y solo para dar un ejemplo, en el año 2008 el promedio de tiempo que un niño estaba en familias acogedoras era de entre 3 y 6 meses. Esto es algo dicho por la memoria institucional del Centro de Adopciones. En el 2017 la media era de 16 meses y en el 2023 era de 3 años, y cuando medimos esto de 3 años, lo hicimos solo en el último lugar de cuidado. En muchas instituciones lo que nos dijeron es que los niños estaban hace 5 años, hace 7 años, entonces realmente vehiculizar apoyos para que las unidades ejecutoras no tengan que generar fondos para conseguir psicólogo, trabajador social, combustible, que son los que tienen que ir a terreno a buscar dónde están las familias de los niños para ver si hay condiciones para la reintegración y si no, también articular con el centro de adopciones, porque de la última vez que yo hablé con el centro de adopciones habían más de 100 familias en lista de espera. Sabemos que las familias que quieren adoptar quieren niños pequeños y los niños pequeños crecen en las unidades ejecutoras porque no hay equipo técnico. Entonces es una rosca, que esa rosca es la que yo creo que tenemos que romper. Gracias. Sí, muchas gracias. Acá tenemos que ser realmente prácticos para solucionar los problemas. En ese sentido, quiero hablar a modo particular. Cuando yo llegué al Congreso de la Nación, la primera pregunta que hice
cuando cada ministerio viene a plantear sus problemas y su pedido de aumento de presupuesto y qué sé yo. Y cristianamente lo que yo pregunté fue así mal y rápido, ¿por qué lo que tanto se tarda en poder adoptar un niño? En ese sentido, la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia ha adoptado al DICUIDA, porque me explicaron justamente todo este mecanismo que hiciste referencia, era que estaban un poco carentes de técnicos para elaborar ese problema que específicamente comentaste. Así que los esfuerzos desde el legislativo para dotar al DICUIDA en ese presupuesto, yo creo que hemos logrado. Yo considero que, muy por el contrario, que hoy las entidades estén en zozobra porque están de manera irregular, no es una solución. La solución tampoco sería de apurar, de apresurar, porque el Estado no puede exigir a las entidades que están funcionando, haciendo la milla extra, haciendo, no sé qué hacen, pero hacen de todo, hacen realmente milagros para que estos niños estén cuidados y protegidos. Es en ese sentido que quiero darles esa tranquilidad para que estén de manera regular por este tiempo, para que además el Estado pueda realmente cumplir con lo que nos está cumpliendo. Y yo una vez más, y no voy a perder oportunidad de agradecerle por los esfuerzos que hacen y realmente hacen de todo. Entonces yo respeto absolutamente todo lo que digan las organizaciones internacionales, pero es muy fácil estar sentado en una oficina y no hablar de la realidad. Y la realidad es acá, estamos haciendo todo lo posible y desde el Estado también estamos dando de esta manera una respuesta a que funcione de manera regular con este periodo de tiempo en donde vamos a unir esfuerzos para que se puedan cumplir estos mandatos que vienen de allá arriba y que no saben la realidad local. Gracias. Y otra solución no es la de cerrar todas las instituciones porque volvemos a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo quiero soluciones concretas. Le repartimos a los niños de manera irresponsable a esas no sé cuántas familias que están ahí sin el estudio previo, ¿dónde se le va a llevar a esos niños? ¿Esa es la solución? Viceministro, por favor. Sí, nada más para responder un poco a esa preocupación, ¿verdad? Que sí, es legítima, ¿verdad? Pero también yo ahí soy un poco objetivo. Nosotros no, se citó el 2007, 2015, 2019, 2020. ¿Cuál es el punto en común de todas esas sugerencias, apreciaciones, todo lo que se estipuló en los planes, los programas, todo eso? Es que no tenían, tiene algo en común, no tenían un guaraní para operativizar ese cambio de modalidad. No había, no existía. Entonces nosotros no podemos, si no se hicieron las acciones disruptivas en aquel momento, por diferentes motivos, la coyuntura política, la voluntad política, ya no pasó. Entonces ahora estamos hoy acá, 2025, teniendo esta realidad todavía vigente. ¿Por qué estamos en el 2025 todavía con las entidades de abrigo carentes de todas estas herramientas? Porque en su momento no se hizo. Como les digo, esto tenía que la ley de 6486 del año 2020 nace tarde y pobre. Vuelvo a repetir, tarde y pobre. Tenía que haber nacido 1 o 2 años después del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y tenía que haberse operativizado todo esto que estamos diciendo acá hace 2 décadas atrás. No se hizo por diferentes motivos políticos. No es mi intención juzgar eso, pero sí es mi intención dejar en claro que este gobierno va a dar todos los esfuerzos para poder revertir la situación. Miremos de acá para adelante. ¿Y cuál es la realidad actual? Que las entidades de abrigo no tienen un respaldo de funcionamiento legal. Como les digo, nosotros no podemos seguir pensando que vamos a cambiar mágicamente toda la realidad de las entidades de abrigo. Necesitamos apoyarlas, no satanizarlas y que mejoren en su abordaje. Porque es muy fácil señalarle con el dedo, vos hiciste mal esto, vos hiciste mal aquello, vos hiciste mal esto, y no le decimos, acá
le miro, por ejemplo, a Lena y decirle, Lena, ¿sabes que funciona mal esto, aquello? Y no te digo, che, Lena, acá tenés una ayuda del Estado. Podemos cambiar esto, puedes presentar un proyecto para contratar 5, 6, 7 cuidadores que te puedan apoyar en tu servicio. Entonces, eso nosotros necesitamos realizar. No podemos ser indiferentes, indolentes al esfuerzo que están haciendo los directores de las entidades de abrigo e indolentes a la realidad de los niños. Nada más que eso, senadora. Sí, un ratito, por favor. Simplemente, senador Nano Galaverna, si quiere pasar, por favor. Bueno, gracias por su presencia. Simplemente, yo soy muy respetuosa, pero me parece nomás que es tan fácil hablar de afuera y tratando de imponer cuestiones que realmente no responden a la necesidad ni a las posibilidades reales de cada nación, de cada estado, ¿verdad? Si es por mí, también yo quiero exigir, ni les cuento, psicopedagogo, psicólogo, de todo, y que ustedes me pongan y yo les exijo. Pero el Estado está realmente haciendo todos los esfuerzos, este gobierno, para que el Estado realmente pueda cumplir con estas entidades. Y me parece hasta perverso exigirle cosas a ustedes que realmente están haciendo un esfuerzo sobrehumano para que estos niños estén protegidos. Yo le hice particularmente una pregunta, y no es nada personal, quiero que sepan, en mí no hay maldad, pero yo le hice particularmente a CEDIA, creo que era una organización que hace 30 años está en Paraguay. Y todo es estadística, 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 estadística. Y el problema y la estadística, ¿verdad? Que cada vez estamos peor. Y yo le pregunté, ¿y qué hicieron ustedes como ONG para solucionar esos problemas que hoy están ahí plasmados en estadística? ¿Qué hicieron? Y solo el silencio respondió. Entonces, si una ONG está en aras de ayudar a la niñez, háganlo por favor, pero que sea visible, no simplemente estar exponiendo estadísticas, porque es sabido, y no es nada personal, repito, mucha gente trabaja en ONGs, yo no satanizo las ONGs, pero ya sé el fruto de su trabajo, quiero ver. Porque acá también hay ONGs, fundaciones, asociaciones, pero veamos el fruto del trabajo. Están 30 niños que están siendo cuidados. Y te abrazo fuertísimo, Yamiga querida. Yamiga te digo porque tenemos un propósito en común, que es la de proteger a los niños. Y yo sé de todos los esfuerzos que hacen, de todo hacen, para seguir cuidando a estos niños. Y hoy, desde donde nos toca a nosotros los senadores, vamos a darles también las herramientas para que sigan cumpliendo ese rol tan importante que hacen a la sociedad. Tiene el uso de la palabra la señora Divina. Gracias, senadora. Yo quería hacer referencia, ya que hablaron del tema del presupuesto y del rubro. Justamente le tengo acá a dos personas que dan su vida por los niños. Cristina del Hogar Las Tías y Elena de la Fundación ICE. Y entre ellas hay una diferencia. Cristina se adaptó al modelo institucional, ¿verdad? Consiguió residencial, consiguió milagrosamente cambiar su infraestructura, y con el Hogar Santa Elena estamos en la otra cara de la moneda, que es la imposibilidad para empezar de la infraestructura, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al cambiar al funcionamiento residencial, ella cambió, pero no tiene rubro. Hay instituciones que reciben rubro del Estado y no les cuesta mantener ese modelo residencial. Pero para un hogar como el Hogar
Hogar Las Tías, que no recibe ese rubro del Estado, es muy fácil comprarse 15 terrenos, pero ¿qué pasa cuando tenés que empezar a pagar el inmobiliario y tu terreno está improductivo? Es la misma cosa acá. Si ella tiene 20 sueldos que cubrir mensualmente y le alcanza 1.500 millones anuales mantener esos 15, esos 20, 30 sueldos, ¿verdad? Imagínate, se tiene que cocinar en cada departamento, gas, luz, si tiene cocina de inducción, electricidad, los insumos para cada olla. Y ahí vos tenés que depender otra vez de la persona que le está cuidando a esos niños, que sea una persona que administra bien el hogar o que no administra, si usa bien sus insumos. O sea, los costos van por el cielo. Para nuestra realidad paraguaya es muy lindo las recomendaciones internacionales, todo lindo, pero Paraguay es libre y soberano. Y Paraguay sí hizo una ley que resulta inaplicable para nuestra realidad. Aquí está una senadora de la nación y tenemos a muchos otros senadores que tienen el deber de velar por lo que es aplicable en el país y lo que es mejor para los ciudadanos de ese país, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con las recomendaciones internacionales. Y si se hizo la ley y es inaplicable, ellos son senadores y tienen la posibilidad y el deber de cambiarlo. Así que muchísimas gracias y ahí la señora Cristina le va a poder contar de los costos y la señora Elena de sus problemas. Muchas gracias. Ya pidió primero la palabra. Sí, Sí. la señora Cristina de Las Tías. Ay, Cristina, yo no te leo. Muy buenas tardes, yo soy la tía Cristina del Hogar de Niños Las Tías. Nosotros nos hemos adecuado a la nueva ley y hemos cambiado nuestra infraestructura para trabajar con los niños, niñas y adolescentes separados de su familia. Todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado con autogestión. Tenemos un edificio de 3 pisos que se divide en 12 departamentos. En cada departamento viven 6 niños con una cuidadora. Nosotros solos en salarios tenemos 837 millones de guaraníes anual, solo en salario, que lo logramos, como siempre les digo, a todos pecheando. Tenemos una cuidadora que trabaja de lunes a viernes y una suplente que entra viernes a la noche cuando sale la cuidadora, sábado y domingo, para que esta persona vaya a descansar y venir otra vez a trabajar de lunes a viernes. A esa cuidadora rotativa nosotros también le pagamos. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo 65 niños en 12 departamentos, 12 cuidadoras. El año pasado estábamos pagando con la ayuda del Ministerio de la Niñez, que nos dio 210 millones de guaraníes. Habíamos pagado nuestro equipo técnico. Para este año, estamos en junio, nosotros todavía no tenemos el desembolso. Habíamos presentado nuestro proyecto para que esta unidad ejecutora de cuidados alternativos pueda trabajar tranquilo solamente para salario, 800 millones de guaraníes anual, que no tenemos. El costo operativo del hogar es de 1.587 millones de guaraníes, que no tenemos, que tenemos que fabricar, que tenemos que recurrir, que tenemos que ir a las empresas, a los colegios, a las iglesias, a todo el mundo, a la sociedad civil. De lo contrario, no vamos a existir. Y no son niños de primera infancia, ni niños que solamente son separados de sus familias por maltrato, por abuso o por violación del deber de cuidados. Nosotros tenemos niños de pueblos originarios que llegaron en el hogar sin siquiera sentarse. Tenemos que recurrir a entidades que nos puedan ayudar para que ellos puedan tener una rehabilitación, para que puedan caminar. Tenemos niños con TEA que
tiene que tener una madre sombra que tiene que estar detrás de ese niño. ¿Y qué hacemos? Tenemos 5 niños con problemas de salud mental que tiene que ser medicado, que tiene que estar viendo. Y es difícil y es imposible, pero Dios provee y tratamos de que cada niño tenga su familia. Es espectacular la ley. Mira, yo les puedo decir que es lo mejor que le pudo pasar a estos niños, vivir en un cuidado residencial. ¿Por qué? Porque tienen su espacio. Uno de los niños nos dijo, tiañan de rico poderoso, mañan de sofá, pañan de tele, ya huere copa y te ya eres colañan de tiao cocinañan de hacemos nuestra tarea con las tías. Pero ¿cómo nosotros mantenemos eso? Es un monstruo, es imposible. Yo le llamo acá al doctor Eduardo, siempre diciéndole cuánto me van a dar la plata. Estoy haciendo un préstamo de 60 millones en marzo para pagar salario. Ahora en mayo hice otros 60 millones, va a pagar ese salario, ¿cuándo pico van a salir? Y me dice, aguanta un poquito más. Pero no es así, porque los funcionarios que trabajan porque necesitan. ¿Y cómo yo voy a deberles a ellos? Esta ley es hermosa, es de lo mejor, pero no es fácil. No es fácil. Yo si no consigo rubro, voy a ir cerrando departamentos, porque ¿cómo mantengo? Entonces, no queremos adecuarnos a la ley, no es que no queremos, ni que somos caprichosas, solamente que nos cuesta mucho sin rubro. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra 2 minutitos, por favor, porque queremos escucharle a todos. La señora Florentina. Ya bajé. A ver. Buenas tardes, queridas compañeras de trabajo, senadores, nuestros queridos autoridades de la niñez y también a la señora Maggie, que nunca sé decir el nombre de su institución. Yo, antes que nada, quisiera agradecer por lo que ya saben la mayoría, 39 años de servicio. Y si bien ya estaba acá la señora Nadi y el señor Eduardo, nunca tuvimos, en particular hablaría si no es lo mismo lo que sucede con las compañeras de trabajo, digo compañeras de trabajo, a todas las personas que se dedican al hogar. Y muy arduo trabajo, pero no difícil. Esta administración, desde que comenzó, nos visita, nos acompaña, se preocupa. Si bien no hay a lo mejor las cosas materiales, por lo menos ese tu marido maltratador que a lo mejor tenés y en un momento te abraza y ahí ya te pasa, ¿verdad? Y ellos están presentes en nuestro trabajo. Dice que siente, que ve lo que estamos haciendo, visibiliza nuestro trabajo, que le doy muchísimas gracias. Se habló del equipo técnico. Por falta de equipo técnico que no tenemos, que nos salen los niños del hogar. Es muy cierto seguramente en algunas situaciones, pero no siempre es la realidad. Voy a hacer un poco propia la palabra de la señora senadora Lizarela, cuando dijo que estar en administrativo o estar en oficina no se sabe lo que es en la casa muchas veces. En muchas situaciones no se da las condiciones ni con equipo técnico ni con el acompañamiento de la mina, la reinserción. Tal vez hoy por hoy con esta ley que, como dicen los compañeros, es muy lindo, es para saborear nomás lo que cuesta un poco, ¿verdad? Pero es muy linda la ley. Y acordemos, no nos olvidemos que esto comenzó más o menos, el proyecto de ley, como en 2018, sí, ya. Y el 2020 salió. Tuvimos prácticamente 3 años de imposibilidad de que esto se pueda desarrollar. Y no es el equipo técnico muchas veces no se dan las condiciones, ni en la familia ampliada, ni en la familia de origen para sacarle a los niños. Y agradecemos ¿cómo se llama?
el esfuerzo que están haciendo desde la mina, desde la señora Lizarela, también el vicepresidente de diputado que está visitando hogares con su señora inclusive para hacer que sea diferente. Eso quiero decir que nunca la ley va a saber todo, la particularidad de cada uno y aparte otra vez la particularidad de la necesidad de los hogares. Muchas gracias. Gracias. La señora Zuni, sean breves, por favor, para que puedan, para que podamos hablar todo, escuchar todo. Gracias. Bueno, yo soy el padre Ramón de los hermanos franciscanos capuchinos, estoy sirviendo como vicepresidente en el hogar Boraijú y creo que el objetivo de cada uno es común, ¿verdad? El amor hacia estos niños y queremos verdaderamente la necesidad ahí básica del presupuesto, ¿verdad? Si el presupuesto hay, después ya depende del uso que vamos a dar y estoy seguro que vamos a dar un uso importante. Así que le paso entonces a la presidenta. Ahí la palabra de mi parte es gracias. Dejen que los niños vengan a mí. Entonces nosotros queremos poner la posibilidad ahí con el presupuesto, con los trabajos que hacemos con mucho amor. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Zunilda Ramírez, de profesión trabajadora social. Hace 20 años que estoy trabajando en la Fundación Boraijú de Caaguazú. Ahora mismo funjo de directora y representante legal. Y en estos 20 años hemos vivido de la caridad de la gente. Hemos pasado muchísimas dificultades para mantener la obra. Han pasado más de 600 niños por la Fundación Boraijú, porque fuimos acompañados por mucho tiempo por los franciscanos de Caaguazú, que ahora ya no están. Entonces, yo quiero decir hoy acá que nosotros sí estamos adecuados a la nueva ley, a la 6486/2020. Tenemos en condiciones las casas, la infraestructura, y les cuento que tuvimos que cerrar una de las casas por falta de presupuesto. ¿Por qué? Porque el objetivo de la fundación es recibir a niñas y niños que fueron vulnerados en sus derechos por diversos motivos, por violencia, maltrato, abusos sexuales, entre otros, y recibimos de 0 a 8 años. Entonces, devolverle todos los derechos que le fueron vulnerados, ¿qué significa? Salud, educación, equipo técnico. Nosotros no tenemos una cuidadora por 6 niños. Nosotros teníamos 14 niños y teníamos 8 cuidadores para brindarle lo mejor a esos niños. Entonces, devolverle la salud, la educación, el equipo técnico, visitar su familia ampliada o extensa, a ver si hay posibilidad de reinserción y si no, para que puedan ir en adopción. Entonces, nosotros de papeles estamos llenos hasta el tope. Tenemos CEPRELA, Abogacía del Tesoro, habilitación del Ministerio de Niñez, habilitación de DICUIDA, pero de todos modos tenemos dificultades para recibir los presupuestos, ni un guaraníes, de ninguna institución. Entonces vivimos de rifa, vivimos de pollada, vivimos de caburé, vivimos de colaboradores y gracias a la confianza que tienen en la gestión, agradezco a las personas de todo el país que están siendo madrinas, padrinos, para sostener esos 7 niños que tenemos ahora. Y la otra infraestructura que tenemos impecable, no podemos ejecutar porque no tenemos presupuesto. Entonces, yo lo que quiero nomás decir que a veces hablamos mucho ni no hacemos nada, ¿verdad? Así es. Entonces, infraestructura habilitada y tenemos que cerrar una porque no tenemos presupuesto. Así y a es. otras se le están cuestionando la infraestructura.
Entonces, ¿en qué estamos? Necesitamos equipo técnico, necesitamos que nos paguen educadoras, cuidadores, y necesitamos eso, mantener alimentación, no nos falta. Sí, así es, única. Gracias. Cada entidad tiene una problemática diferente y es a eso que queremos responder. Le doy el uso de la palabra. Por favor, sean breves. María Elena tiene el uso de la palabra. María Elena. Ay. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Señora senadora. Sí, quería nomás, usted pidió justamente, usted dijo que quería ver algún resultado. Bueno, yo estoy en el Hogar Infantil Santa Elena desde hace 13 años y es una fundación del modelo institucional, senadora. Trabajamos con 60 chicos, 50 menores y 10 ya son mayores de edad. ¿Cuáles son los resultados en estos tiempos, señora senadora? Tenemos 8 universitarios, tenemos elenco de danza internacional, elenco de arpa, o sea que arte terapia es nuestra fuerte. Entonces, yo siempre digo, no importa tanto dónde viven los niños, sino cómo viven los niños. Y estoy tratando de demostrarle de que sí se puede trabajar en un modelo institucional, teniendo cada 6 niños una cuidadora, que es nuestra manera de trabajar. Y hace meses, señora senadora, mi preocupación siempre fue, ¿qué vamos a hacer con los niños que van creciendo y que están cumpliendo la mayoría de edad? ¿Le vamos a poner su maleta, chao, ya cumpliste 18 años? No. Entonces yo trabajé, presenté proyectos a unas personas y lo que me pedían era que se me habilite mi hogar para que puedan seguir ayudándonos. Ahí la doctora Nadia sabe, vengan, hagan su fiscalización, o habilitan o cierran, porque me están pidiendo los tíos. Me habilitaron y ahora tenemos una hermosa casa residencial para los universitarios. Entonces, nuestras preocupaciones son esas, señora senadora. ¿Qué hacemos con los chicos que van creciendo? Ahora, por ejemplo, yo solamente recibo niñas, como que ya se fueron los grandes, niñas no podía, ya claro. niñas, bebés, 50 niños, señora. Sí. Niñas madres de 11 años nada más, niña madre con tan solo 11 años, dos niñas madres. Entonces, si yo quiero pedir algo, yo no voy a pedir, modifíquenme en mi casa, porque mi casa es hermosa. Exacto. Senadora, hermosa. Cada entidad y tiene práctica, una particularidad. Y hermosa y práctica. Conozco el trabajo maravilloso que hacen en el Hogar Santa Elena. Sí. Y como les digo, cada entidad tiene una particularidad y es eso lo que queremos atender. Quiero dar el uso de la palabra y la última que va a hablar es la señora, porque hay otra reunión que se tiene que hacer y tenemos invitados. Pero vamos a volver a repetir, yo les agradezco y sepan que las puertas de la comisión están abiertas para este tipo de cuestionamientos. ¿Qué hacemos después con esos niños, verdad? Que crecen. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, soy Luz Domínguez de Aldeas Infantiles SOS. 2 cuestiones. Una precisión que quería consultarle al doctor Eduardo, que es, los chicos que están en cuidado residencial tienen una ley aparte, no forman parte de la ley 6486. Y lo otro, para continuar nomás, ya que estamos hablando de la transformación del modelo de cuidado a cuidado integral, quería proponer, por un lado, la creación de una mesa para que todos transparentemos nuestros presupuestos, senadora, porque realmente es una cuestión de presupuesto y de demanda de espacio en acogimiento familiar o en cuidado residencial. Y como ya el Ministerio de la Niñez sabe, Aldeas actualmente tiene a 380 niños, de los cuales 75 son personas con discapacidad mayores de 40 años, a quienes no se les puede dejar sin cuidado. Son 4 aldeas, desde 1970 estamos en Paraguay, y el presupuesto, como le dije, el presupuesto grande de Aldeas de todo el año para el funcionamiento es de 21.000 millones de guaraníes, de los cuales el aporte del presupuesto general de gasto de la Nación, el 842, es de fortalecimiento para los chicos con discapacidad. Entonces, son 2 cuestiones. Si se pudiera armar una mesa para que podamos estudiar el presupuesto ya para septiembre, y por otro lado, repensar
el tiempo de prórroga de los 3 años y lleguemos a una media saludable para que todos podamos hacer, o sea, para que todas las organizaciones hermanadas puedan hacer su modelo de transformación. Perfecto, le va a responder el viceministro. Sí, sí, las instituciones educativas residenciales del Chaco tienen otra ley, así como lo dijiste, ¿verdad? Solamente que lo puse en la presentación como para que veamos el universo de niños que están separados de sus familias en forma temporal, ¿verdad? En el caso de los niños que están en los internados del Chaco, para hablar mal y pronto, es porque ellos están por otros motivos, pero que también están dentro de nuestro radar, ¿verdad? Eso nada más era para mostrar. Y asimismo, hay que llegar a un equilibrio, pero yo particularmente, a título personal y en nombre del Ministerio, nosotros decimos que necesitamos sincerarnos. Nosotros no podemos estar parchando una ley año por año por año. Tenemos que ponernos por lo menos hasta el fin del gobierno, que es el 2028, un plazo que es razonable y que también nos condiciona a tener una meta, ¿verdad? Que dentro de este periodo podamos nosotros cerrar y solucionar este problema. En el mismo sentido, eso es lo que queremos plantear, sincerarnos de cada situación, de cada entidad y llegar a un compromiso tanto de parte de este gobierno con ustedes, las personas que llevan adelante estas entidades de abrigo, en aras de seguir protegiendo y ver también la situación después qué hacemos con esos niños, ¿verdad? Entonces son políticas públicas también que vamos a ir viendo de manera específica cada uno. Yo creo que vamos a volver a hacer una reunión. Desde ya, muchísimas gracias y doy por concluida esta reunión de hoy. Gracias.